Buenas tardes, bienvenidos de vuelta a las clases de señales y sistemas. Estamos en la clase 27, que sería sobre la transformada unilateral de Laplace. Ok, entonces, para empezar, poco a poco, ya la clase pasada vimos algunas aplicaciones y cómo podemos usar la transformada bilateral de Laplace para resolver circuitos como este, donde tenemos, por ejemplo, un interruptor y ponemos una señal aquí de entrada triangular o lo que sea. Estos no los puedo resolver a pie porque con fasores o ese tipo de cosas me sirven para ondas cerebrales, pero si ya tengo el RLC aquí armado y tengo cuál es el HDS para este sistema, que ya vimos que es fácil de calcular porque lo que necesito es expresar las corrientes y las tensiones de los elementos en términos de sus transformadas de Laplace. Puedo hacer la de acá y resolviendo HDS, que sería YDS con mayúscula, entre XDS para un caso específico de prueba, ya después puedo quitar la entrada y meter lo que se me ocurra. Y entonces es una forma muy conveniente de modelar sistemas físicos, porque ya vimos también que podemos modelar otros sistemas, resortes y otro tipo de cosas físicas con esto. Entonces, el problema que tenía la transformada bilateral es que no puedo modelar condiciones iniciales. Ahora, la transformada de Laplace también tiene otras limitaciones y esas son las que vamos a discutir ahora. Entonces, las limitaciones de Laplace bilateral. Entonces, una que fue la primera, no tengo condiciones iniciales. No puedo representar condiciones iniciales. Por ejemplo, si este condensador ya tenía una carga inicial y entonces y de t igual a 0, ¿verdad? Y de 0 igual a 0. Tenía un valor inicial, que sería el valor en el condensador en el instante 0, que podíamos decir, no sé, tenía un voltio acumulado, eso no lo puedo describir con la Laplace bilateral. No hay forma. Porque la operación de derivada y de integral solamente me dan términos que dependen de ese. Entonces ahí tendría, me puse a grabar, ¿verdad? Sí, qué susto. Tendría una primera limitación. La segunda es que existen señales que no tienen transformada de Laplace bilateral. Que no tienen transformada bilateral de Laplace. Y aquí voy a poner ejemplos. Si quiero la transformada de una constante, y entonces tengo una función que es constante en todo el tiempo, vea que es una ecuación muy sencilla. Esto es t y esto es x de t. Y yo quiero calcular la transformada de Laplace. ¿Puedo? No puedo, ¿verdad? Porque lo que necesito es multiplicar x de t por una exponencial. Y entonces la exponencial que yo multiplique aquí, si es creciente, de este lado sí puedo calcularla, pero de este lado diverge y entonces no puedo calcular la transformada bilateral de Laplace. O si intento hacer el cálculo de la otra forma, ¿verdad? Entonces pongo la exponencial decreciente con sigma negativo, ¿verdad? Bueno, en realidad sí es sigma positivo, porque la ecuación tiene un menos. Y entonces el problema es que de este lado sí hay transformada, porque la ecuación tiene, recordamos que Laplace era una transformada, la transformada de Laplace de una función x de t no es otra cosa que la transformada de Fourier de la función x de t multiplicada por e a la menos sigma t. A la menos sigma era, ¿verdad? Porque, sí, ¿verdad? Después me queda e a la menos st, entonces tiene que ser menos sigma menos j omega para que me quede e a la menos st. Entonces, el problema es que al multiplicar x de t por esta exponencial, no hay forma de que yo trate de aplastar esta constante y que tenga una respuesta finita en todo el rango, ¿verdad? No, que tenga energía finita o que tenga el requisito de Fourier, de Laplace también.
es que la función sea absolutamente integrable. Y entonces eso es lo que estamos tratando de forzar con esta exponencial. Entonces la cuestión es que esta función no tiene. Hay algunas funciones extra, como por ejemplo un coseno o un seno. Un coseno o un seno puros no tienen transformada de Laplace por la misma razón. ¿Verdad? En las tablas que tenemos en el formulario no tenemos la transformada de Laplace de un coseno. Tenemos el coseno multiplicado por u de t, que es así la hicimos en algún punto de las clases. Ahorita abro el formulario, pero un coseno, ¿verdad? Que varíe entre más 1 y menos 1 y que sea periódica infinita, ese también sería el problema. No podemos representar señales que sean periódicas con la transformada de Laplace. Porque el área bajo la curva de esta señal, perdón, ya no puedo dibujar senoidales ni cosenoidales. Al final, para que sea absolutamente integrable, todos estos pedacitos van a dar arriba, porque es el valor absoluto. Esta integral diverge y no hay forma de que yo con una exponencial llegue a atenuarla de ninguna forma, ¿verdad? Este lado sí tiende a cero, pero el otro diverge o no converge. Creo que es como se escribe, no converge. Entonces, en el formulario, para abrirlo y relacionarlo, ponerlos en contexto, para las transformadas de Fourier tenemos deltas, UDTs, etcétera. La transformada de Fourier sí tenemos constantes. La de Laplace de una constante no existe. Entonces, si buscan aquí las transformadas bilaterales de Laplace, no tenemos la transformada de una constante, no tenemos la transformada de un coseno puro. El coseno está puro de t, ¿verdad? Entonces, Laplace no nos permite representar señales periódicas, ni señales así constantes, que sean abiertas por los dos lados. Esos son señales bilaterales, como habíamos visto. Es decir, las regiones de convergencia en Laplace, se acuerdan que también pueden ser bilaterales, a la izquierda a la izquierda de los polos, a la derecha de los polos. Entonces, ese es el problema principal. Ahora, lo que vamos a hacer es que se define, voy a ponerlo aquí abajo, la transformada unilateral de Laplace como la transformada de Laplace, vamos a ver, la transformada de Laplace unilateral de una función x de t va a estar definida como la transformada de Laplace bilateral corriente de x de t puro de t. Esa es toda la definición. Entonces, unilateral significa tomar la función, pero solo la parte positiva de esa, o la parte derecha de esa función, descartando todo lo que pase antes de t igual a 0. Suponiendo que la mayoría de señales que existen en la naturaleza son causales y que entonces antes de t igual a 0 no tienen nada, porque generalmente los impulsos y lo que vayamos a ponerle lo ponemos en t igual a 0 y entonces a partir de t igual a 0 el sistema responde, pero antes no tenemos nada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a intencionalmente cancelar todos los términos de la derecha y eso convierta la integral de Laplace en, bueno, no hace falta que la escriba dos veces, puedo poner desde 0 hasta infinito, hasta más infinito, de la misma función, x de t, multiplicada por e a la menos st, con s complejo, ¿verdad? Ahí es donde salía el factor de atenuación, multiplicada por dt, y esta integral me da en términos de s, ¿verdad? Porque t es la variable, entonces integramos todo, y me van a sobrar las s, que es entonces la función de Laplace transformada, ¿verdad? Ahora, no tengo un nombre para llamar a esto. Aquí yo no puedo decir que esto sea x de s. Esto es incorrecto, porque x de s es la transformada de Laplace bilateral. Entonces, no hay notación en el libro. Yo podría inventarme una y poner que esto es x unilateral de Laplace. Y el problema es que no es exactamente lo mismo y hay que estar muy claro
¿De cuál de las dos transformadas estamos usando? Ya vimos aquí en Octave que Octave del paquete, bueno, esto está en la documentación del paquete simbólico. Entonces, la operación de Laplace es la transformada unilateral porque tiene el cero aquí abajo, ¿verdad? Entonces, Laplace con Octave es unilateral y hay que tenerlo en mente. No, Octave no hace transformadas bilaterales. El problema de la transformada bilateral es que necesitamos especificar posibles regiones de convergencia y sería muy complicado también meter todo eso en la, en la progra ¿verdad? Cómo poner al Octave que necesitamos las regiones derechas, izquierdas. Entonces, para ahorrarse eso, lo que definimos es entonces la transformada unilateral, que tiene esto, y por supuesto va a tener regiones de convergencia. Entonces, no siempre son las mismas que la transformada bilateral, y las propiedades tampoco son las mismas, pero esta es una transformada. Es una transformada especial, ¿verdad? Porque es un caso particular de la otra. De hecho, lo que decimos antes de llegar a este paso es simplemente, eh, vamos a poner que esto es Fourier de x de t por u de t por e a la menos sigma t, ¿verdad? Que es básicamente todos los pasos que hemos hecho a lo largo del curso. Y entonces desde menos infinito hasta infinito es la de Fourier de x de t por u de t por e a la menos sigma t por e a la menos j omega t de t. Esa es toda la definición de Fourier. Y entonces el u de t lo ponemos en los límites, el e a la menos sigma t lo metemos en s y listo. Entonces esta es la transformada unilateral. Es una nueva transformada que está hecha contra pedacitos, no tiene casi novedad. Entonces, como es muy parecida, hay muchas propiedades que calzan y vamos a discutir entonces aquí. Las propiedades de la transformada bilateral ya las habíamos visto, no las vimos, no, pero esta es la Z. Vimos las propiedades de la transformada bilateral de Laplace. Y entonces hay muchas cosas que se van a mantener. Las únicas que vamos a cambiar son las de desplazamiento temporal, porque evidentemente una señal causal, si yo la desplazo, puede llegar a ser no causal, ¿verdad? Si yo tengo una señal causal, un sistema causal también, eh, entonces es cero antes de t igual a cero. Y después de aquí puede reaccionar y hacer lo que sea. Entonces, si yo desplazo temporalmente esta señal, yo la podría desplazar hacia la derecha y no hay ningún problema. Pero si yo la desplazo a la izquierda, puedo convertir el sistema en un sistema no causal. Y entonces esa está prohibida en la transformada unilateral, porque si yo muevo esto para atrás, la transformada va a ser igual a la transformada de este pedazo en adelante. Pero esta ya no va a existir, ¿verdad? Entonces eso matemáticamente hay que escribirlo, que eso está escrito por ahí en el libro. Entonces, de hecho voy a dejarla y voy a copiar la otra para explicar eso, que es básicamente lo que acabo de poner. Si la señal es causal, puede convertirse en una no causal al usar un desplazamiento temporal. Es una señal causal con desplazamiento temporal. Sería la señal x de t. Si le hago menos tau, la trazo. Si le hago más tau, la adelanto. Y eso es lo que es prohibido. Es prohibido en Laplace unilateral. No es que sea prohibido, es que para poder calcularle la transformada yo necesito primero cortar la función. Y entonces eso lo que hago es que la corto con deltas, ¿verdad? Delta bueno, con UDTs. Después la desplazo, pero ya tengo que cortarla. Le transformo lo que sea esto y eso va a ser el resultado. Pero tendría que cortarla matemáticamente y no podría, la transformada va a perder su forma, ¿verdad? Va a ser otra función completamente diferente cuando la desplace. Sí puedo hacer retrasos en el tiempo.
Y entonces retrasos en el tiempo es lo contrario. Entonces tengo una señal y la quiero atrasar. Y entonces la plaza unilateral no tiene problema con eso. Esta nada más la paso para acá y sigue siendo cero antes de cero. ¿Verdad? El problema es con los pedacitos que me recorta el UDT, que fue el que le pusimos intencionalmente a la transformada. ¿Verdad? Entonces este es válido, este no es válido. Tiene ahí un detalle de que hay que recortar la función original. Entonces, ese tipo de cosas o problemas salen aquí en la transformada. Otras cosas que podrían pasar es, por ejemplo, si hacemos inversión en el tiempo, porque hacer inversión en el tiempo me da parte de la función del lado izquierdo. Entonces, esas no me sirven. O las que me inviertan las regiones de convergencia. De hecho, todas las transformadas de Laplace unilaterales tienen regiones de convergencia derechas, que eso ahorra muchos pasos. Entonces ya uno sabe que si hace la transformada en Octave, todas las regiones de convergencia son derechas y por eso no hay que especificarlas, porque ya uno sabe que es la derecha de los polos. Donde sea que estén los polos, el último polo que está más a la derecha es el que me dice cuál es la región de convergencia. Y entonces viendo una función, ya puedo saber cuál es la región de convergencia solo calculándole los polos y calculando la transformada. Ok, entonces ese es el cuidado que hay que tener, de que las propiedades que me inviertan o que me conviertan una señal causal en una señal no causal son las que hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, la inversión en el tiempo, sería una propiedad que no podríamos usar. El desplazamiento temporal lo podemos hacer solo atrasando señales, pero no adelantándolas. Eh, ¿Y cuáles otras? El escalar depende de la constante. Si la constante es positiva, todo bien, pero si la constante es negativa, me invierte la región de convergencia y me invierte algunas cosas en el tiempo, entonces no me funciona, ¿verdad? Escalar solo con constantes positivas. Y las que sí son muy importantes son las derivadas, que a esto sí le vamos a dedicar un ratito, y las integrales son iguales, pero las derivadas tienen una propiedad importante, que es lo de las condiciones iniciales. Entonces vamos a eso. Con Laplace unilateral, están aquí a la derecha, las propiedades en muchos casos se mantienen. Entonces yo puedo hacer desplazamientos temporales, que fue lo que ya les mencioné. Bueno, las otras son muy básicas, ¿verdad? La linealidad aplica y la región de convergencia es la intersección. Si la función es real, x de s en la transformada es igual a x conjugado de s conjugado, que esta también está aquí por definición. Los desplazamientos solo los podemos hacer con t mayor que cero, es decir, sí, retrasos en el tiempo, no podemos hacer adelantos en el tiempo. Y entonces me salen exponenciales de menos s tau, perdón, que es igual que en la bilateral, pero solo con retrasos. Desplazamientos en S sí los podemos hacer, eso no hay ningún problema. Eh, Conjugación es la que teníamos aquí arriba también en, vamos a ver, pero esta aquí es si la función es real, esta es para cualquier función, entonces la función conjugada es el conjugado de la transformada con la variable conjugada. Entonces el j omega es el que hay que cambiar. Y bueno, algunas cosillas, pero estas son de tabla. El escalamiento del tiempo dijimos solo si A es positivo, porque entonces si A es negativo, el problema es que me queda un menos en la región de convergencia y la señal se me convierte en una señal izquierda. Entonces es prohibido multiplicar por A negativo en el tiempo. De hecho, ya en el tiempo el problema es ese, que la señal se le da vuelta y entonces sería, no sé, sería no causal. La convolución aplica igual. La diferenciación y esta múltiple tienen un detalle. Entonces, este sí lo vamos a explicar. La integral queda igual y los teoremas de valor inicial y valor final, que son básicamente el contenido de esta clase. Aquí hay ejemplos de transformadas ya calculadas y estas son para hacerlas por tabla. Entonces, por ejemplo, el seno tiene esta transformada, porque en este caso lo que estamos haciendo, ya dijimos que el seno y el coseno no tenían transformadas. No, mira, es que me equivoqué aquí, cuadritos, por eso la parte izquierda se ve diferente. Este, el coseno no hay forma de atenuarlo con una sola exponencial, entonces lo que hacemos es la solución es multiplicar al coseno. Tratamos de dibujarlo bien.
Lo voy a convertir en una señal causal. Entonces, solo en la parte positiva, y bueno, pongámosle el eje por aquí, multiplicándolo por U de t. Ah, quería ponerlo en negro. No, no. Entonces, lo multiplico por U de t, y el U de t me convierte todo lo que esté a la izquierda en cero. Y bueno, todo lo de la derecha me lo mantiene igual. Entonces, esta que está aquí en azul tendría 0 y 0 para atrás. Y entonces esto es coseno de omega t de t. Y ahora lo vamos a multiplicar con una exponencial. Obviamente esta no me sirve. La exponencial que me sirve es la exponencial decreciente, para que entonces esta sea como la envolvente de ese coseno y que entonces la transformada de esa función sí me sirva, ¿verdad? Esto sería el coseno de omega t u de t a la menos sigma t. No, no sería esa, ¿verdad? Esto es u de t por ir a la menos sigma t nada más, porque es la exponencial y de hecho es hasta sin el u de t. Pues si yo multiplico esa exponencial ahora por ese coseno, el resultado ya es absolutamente integrable, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que verse? La transformada bilateral me funciona para convertir en señales absolutamente integrables a señales que antes no lo eran, ¿verdad? Y entonces con la teoría de Laplace, que puedo aplastar estas funciones por uno de los lados, y ahora con la teoría de unilateral, que es eliminar toda la otra parte, podemos calcular la transformada de esta señal. Eso es útil, por lo que dijimos que son señales que son válidas desde un tiempo t0 hasta infinito. Ahora, aquí las integrales, la integral esta, integra desde cero. Y la cuestión es si contiene el cero o no contiene el cero. Entonces, para el curso vamos a decir que sí lo contiene y eso lo ponemos como cero menos, porque si tenemos aquí el cero de igual a cero, yo puedo acercarme por la derecha y entonces eso sería cero más, o me puedo acercar por la izquierda que sería cero menos, ¿verdad? Y entonces la notación lo que dice es que vamos a considerar que el cero está incluido. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un impulso y quiero calcular la transformada unilateral a este impulso, es que esa es la pregunta conceptual, ¿verdad? Si esto es el tiempo y lo que tengo es un delta dt y le quiero calcular la transformada unilateral, ¿qué sería? Si no considero el instante cero, sería cero. Pero si sí considero el instante cero, entonces es la transformada de ese delta, ¿verdad? Entonces, si incluyo al cero en la integral, puedo escribir este delta que está posicionado exactamente en el cero. Y eso hay que considerarlo ahí. Ok, entonces dijimos que la mayoría de propiedades las vamos a usar por tabla, por fórmula. Pero las propiedades importantes son las derivadas, el valor inicial y el valor final. Entonces voy a ver esas rápidamente. Hacemos un ejemplo y listo, terminamos. Entonces, derivación con la transformada unilateral. Eso está aquí en la página 229. En realidad dice diferenciación, porque derivación es como demostrar matemáticamente de dónde sale y diferenciación es la acción de derivar. Pero bueno, ustedes entienden. Entonces, yo quiero calcular la transformada unilateral a una derivada de una función x de t. Entonces, prácticamente lo que tengo que hacer es la integral desde 0 menos hasta más infinito de la función derivada multiplicada por, obviamente el u de t ya se lo puse porque le puse el límite aquí en 0, multiplicada por e a la menos st de t. Ahora, esta integral, un segundo, esta integral, eh, como tengo una derivada, el problema es que, y además no conozco qué es lo que tiene adentro, pues no la puedo evaluar sin saber qué es x de t, pero para poderlo hacer general, voy a separar esto y entonces voy a poner integración por partes. Y para hacerlo por integración por partes, la que hay que tomar es la siguiente. Hay que tomar, vamos a ver, en integración por partes yo tenía que la integral de u de v es igual a v, evaluamos los límites, ¿verdad? Desde a hasta b.
menos la integral de v de u. Pues ya está bien. Era así, ¿verdad? Hay formas de aprendérselo. Ahí en las clases lo que decían es: un día vi a una vaca vestida de uniforme. Esa me dio mucha risa, no la conocía. Entonces hay formas de aprendérsela, pero bueno, esta sería integración por partes. Vamos a hacer por partes y entonces vamos a considerar, ¿cómo era? Es que no la conté. Que esta de aquí sube junto con esta y que esta de aquí sube. Vamos a ver si me calza a lo que tiene que dar. Y entonces yo pondría, un segundo. Ah, es que no la apunté, qué chapa. Voy a poner la respuesta y ahorita buscamos cuáles son todas las partes. La respuesta es x de t, que en realidad debería ser la integral de esta derivada, por e a la menos st, y ahora desde 0 menos hasta infinito. Ya casi les explico ese pedacito que falta. Por s de la integral de 0 hasta infinito de xt e a la menos st de t. Este s sale también de hacer lo de las partes. Entonces ya voy. Aquí nos falta el pedacito que conecta. Vamos a ver. Mm, esa derivada, espérense un segundo. Bueno, es que si esto es d de t, de x de t, con este de t me queda solo x de t. Entonces aquí tenemos v y esto es u, ¿verdad? Creo que sí es así. Porque entonces esto es u y esta aquí sube. Y esta aquí sería la integral de v, que dijimos que es d de t, x de t con el dt, que es solo x de t, esta v, y el du tiene que ser todo este, porque u era e a la menos st, entonces du es con el du, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Ya voy llegando a lo que tenemos que llegar. Entonces, u es d de t, x de t, dt. No, al revés, esto es v. No necesito de v en ningún lugar. U es e a la menos st y de u es la derivada, entonces me queda menos s por e a la menos st de t. Sí, ¿verdad? Y ahora sí, este y este puedo decir que se cancelan. Yo sé que no es tan elegante, pero técnicamente sí, yo puedo cancelar diferenciales. De hecho, esa es la idea de hacer integración por variables separables, ¿verdad? Poder separar los diferenciales. Ok, y entonces ahora sí toca el SAM, ¿verdad? Porque ya dije que u es solo x de t, porque quité la derivada con el diferencial. Y entonces ya me queda v con u y lo demás. Ok, entonces, esta primera va a ser evaluar esto en infinito y después en cero, ¿verdad? X en infinito por e a la menos s por infinito. Y después x de 0 menos por e a la menos s por 0 menos. Más s, y esta cosa que está aquí no es otra cosa que la transformada de Laplace de x de s. ¿Verdad? Porque es x de t por e a la menos st, obviamente la transformada unilateral, que fue lo que dije que no tenía notación. Pero entonces la podemos poner así, pero sabemos que es la transformada unilateral porque estamos en esta parte del capítulo. Entonces, esta de aquí
tiene regiones de convergencia, ¿verdad? Porque x de infinito puede o puede que no converja, no sabemos, depende de x. Esta va a ser a la menos sigma de infinito por e a la menos j omega infinito, que esta de la derecha no converge, esta y esta no convergen. Bueno, esta no sabemos, pero esta sí, esta es 0, entonces toda esa parte es 0. Y entonces me queda s de s menos x de 0 menos, y esto tiende a 1. Y entonces este sería que la transformada de Laplace unilateral de x, perdón, de la derivada de x de t es la derivada normalmente, ¿verdad? Que entonces la transformada de Laplace unilateral por s menos el valor inicial. Y aquí ya tenemos el valor inicial de la función. Que eso no lo teníamos antes. Esto apareció cuando hicimos este cambio con 0, ¿verdad? No aparecía antes porque estaba evaluado en infinito y menos infinito y teníamos regiones de convergencia. Ahora el problema es que x tenía que tener cierta forma, ¿verdad? Es decir, tenía que ser una función finita para que entonces cuando la multiplicamos por e a la menos st no diverja. ¿Verdad? Ahora la ventaja que tenemos es que x de t puede ser una función que tiene energía no finita, ¿verdad? Que puede ser una función periódica. Y como solo la estamos acomodando a partir de 0, entonces se atenúa. Con la particularidad de que hay que usar el valor inicial. Ahora, esta cosa es muy interesante porque esto está en el dominio del tiempo, de la frecuencia. Entonces, esta es el espectro de frecuencia, ¿verdad? De una función en el tiempo. Y el espectro de frecuencia tiene, entonces, este valor, que son todos en frecuencia, menos la componente en el tiempo evaluada en 0. Entonces, el valor CD, más o menos, ¿verdad? Es restarle el valor inicial y consiste en bajar todo el espectro, ¿verdad? Pero esta es función en el tiempo. Evaluada en t igual a 0 menos. Es algo muy parecido con lo que sucede en el valor CD. Si ustedes se acuerdan de Fourier, el valor CD de una señal periódica es una componente de CD que es una constante en el tiempo. En la frecuencia, el valor CD hay que evaluarlo y entonces aparece como X de 0, ¿verdad? Pero cada cosa está en su dominio por aparte. Aquí estamos revolviendo dominios, pero así es como queda la matemática, ¿verdad? Pues la transformada toda en Laplace, que sería el dominio de la frecuencia, es tomar esta función que depende de la frecuencia y tomar la función temporal, evaluarla en ese instante en 0 y restárselo como una constante al dominio de la frecuencia. Entonces, bajar el espectro o subir el espectro. Esto es importante porque nos permite entonces ver qué pasa con las tensiones iniciales de los condensadores, porque cuando hicimos la clase pasada del circuito, asumimos que no íbamos a discutir nada de eso, pero ahora sí podríamos hacer un ejemplo con un condensador inicialmente cargado. Ahora, la cuestión es que para derivadas enésimas, o está como en el formulario, para derivadas enésimas, ajá, de x de t entre dt a la n, esto me da un conjunto de un montón de cosas. Entonces la del formulario, ya después de toda la derivación que viene en el libro, con la unilateral la diferenciación múltiple es igual a s a la n de x de s, que es lo mismo que teníamos antes en Laplace convencional, menos la sumatoria de los valores iniciales. Y los valores iniciales son 1 por cada una de las derivadas. Entonces, desde i igual a 1 hasta infinito, de s a la n menos 1 por x diferenciado y menos una vez. Esta operación es el de diferenciar de 0 menos. Entonces, todas las derivadas se evalúan en 0. Eso sería un ejemplo. Para hacer un ejemplo. El mismo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Con aquí un, no sé, un impulso.
Después podemos ponerle cualquier cosa, pero ya dijimos que podríamos ponerle que esto es x de t, que es el impulso, para poder sacar la respuesta al impulso primero. Y entonces sacamos resistencia, inductancia, capacitancia. Entonces la capacitancia es C, este es L y este es R. Y podríamos decir dos cosas, porque esto es un sistema de segundo orden. Podríamos decir que la tensión del condensador en cero es 1 voltio. Y además podríamos decir que la primera derivada de la tensión del condensador en cero es cero. ¿Por qué? Porque decimos que el condensador no se está descargando en el primer instante. Eso es equivalente, no sé, si se imaginan, no sé, a un... ¿Cómo puedo representar esto? Bueno, con el mismo condensador, si esta derivada no fuera cero, quiere decir que el condensador está perdiendo carga ya en el primer instante, ¿verdad? Y eso se podría traducir a que es un condensador defectuoso, tal vez tiene mal dieléctrico, entonces se le están escapando algunos electrones de placa a placa, entonces la primera derivada podría tener un valor diferente de cero en el primer instante. O como esto está generalizado para cualquier tipo de sistemas, no solamente eléctricos, en un condensador no esperamos pérdida de carga. Pero, por ejemplo, en una represa, digamos, hidroeléctrica que tenga aquí el dique y entonces aquí tiene un montón de agua, tal vez hay una pequeña fuga en el primer instante, aunque bueno, obviamente va a ser despreciable con respecto a la cantidad de agua que hay. Entonces, la cantidad de agua que hay es la condición inicial, ¿verdad? Esto sería la cantidad de litros, que sería el volumen en tiempo cero es tanto. Y esta es la primaria derivada del volumen, que es cuánto flujo está saliendo por aquí de agua en el primer instante, cuánto estamos perdiendo, o cosas de ese tipo, ¿verdad? La cuestión es que las derivadas enésimas pueden tener valores distintos de cero en el primer instante. En el caso de este sistema eléctrico, esto describe un condensador eh, sin pérdidas. Y entonces, para poder representar esto con todas las condiciones iniciales, tenemos que usar la propiedad de derivación o diferenciación. Voy a ponerle que es lo mismo, pero para hacer el caso del libro, diferenciación. Y entonces consiste en tomar la transformada, pero con todas las derivadas que tenga evaluadas en cero. Bueno, con todos los valores iniciales de sus derivadas. Entonces, si queríamos completar el ejemplo pasado, lo que vamos a sacar es ahora igual, ¿verdad? Hay que poner que x de t es igual a i de t por r más l de it de t más C, que es Y de T, ¿verdad? Y lo que sabemos es que la corriente del condensador es C por D, voy a ponerlo así, V C de T, y que entonces C por la derivada de Y de T. Y la otra no hace falta porque ya lo tengo aquí. Entonces, cuando haga X de T, me va a quedar RC por Y' T. Esta es la misma ecuación, ¿verdad? No cambia nada la ecuación diferencial. Lo que cambia es a la hora de aplicar la transformada. L es C, ¿verdad? Porque tengo que multiplicarlo por esa que está arriba. Ok, entonces, esta de aquí, voy a poner aquí que IL, no puede T, es igual a L de I, L de T. Y lo que vamos a hacer es que vamos a transformar esto, pero ahora con la transformada unilateral, que es la única diferencia. Entonces, con la unilateral de Laplace,
lo que va a pasar es que me va a quedar una constante, ¿verdad? Y entonces la función de transferencia no va a ser tan fácil de obtener, pero igual se puede hacer. Entonces, vamos a tener aquí que tendríamos que transformar al dominio de la frecuencia cada uno de estos términos. Y entonces, la de x de t obviamente va a ser x de s. La esta es r por c por s y de s menos, como es la primera derivada, x de 0, ¿verdad? Eso fue lo que pusimos aquí. Si es la primera derivada, es s, x de s menos x de 0. Ahora, esta es la segunda, entonces la segunda lleva s cuadrado y de s menos x' de 0 menos x de 0. La enésima entonces lleva aquí un menos y la sumatoria de todas. Entonces tenemos la primera derivada, la segunda, perdón, es la derivada y menos 1. Entonces como esto es de orden 2, son dos derivadas, vamos a poner eh, la primera evaluada en 0 y la función original evaluada en 0. Entonces esta de aquí, vamos a poner que es esta, y esta última, obviamente, es su transformada. Y esta, entonces la acomodamos un poquito. Esta dijimos que es 0 por las condiciones iniciales del problema. Y esta otra nos va a quedar ahí desacomodada. Entonces, al final, la respuesta, bueno, acomodar esto en términos de la función de transferencia, creo que aquí en el libro se hace, pero generalizada para términos así con gamma y con sigma y con coeficientes que son, ¿verdad? Está en la página 231 para una ecuación generalizada de segundo orden con condiciones iniciales, donde tanto la primera derivada como la segunda derivada son distintas de 0. En este caso, lo que hay que hacer es tratar de reacomodarla de una manera muy parecida y entonces lo que hay que hacer es factorizar. De ahí de hecho salen ceros. Bueno, no importa, eso lo álgebra, tratemos de llegarle. Entonces, sería x de s y esto sería, vamos a poner, rc por s y de s menos rc x0 más LC S cuadrado Y de S menos LC X de 0 más Y de S. Puedo agrupar todos los términos con Y. Eh, porque al final lo que quiero es la función de transferencia, ¿verdad? Y sobre X. Entonces, el problema es que me va a quedar cosas que no tienen RCS más LC S cuadrado más 1. Y aquí me quedan los valores iniciales. Entonces me quedó RC X de 0 y LC X de 0. Esta obviamente no la puedo pasar a despejar de una vez. ¿Qué podemos hacer? Podemos... aquí me quedé pegado. Vamos a ver. Perdón. Podemos... Vamos a hacerlo al revés, usando lo que teníamos de los... Un segundo. Sí, ya vi por dónde va, pero va a quedar en la X, Y. No, está complicado. Pero bueno, la idea es que estos son los valores iniciales, que son constantes, ¿verdad? Todo esto es una constante. Habría que tratar de... Esto es y por una constante que, bueno, depende de S.
Y esto de aquí es una constante. El problema es que si le paso este y aquí, me va a quedar un y en el denominador y tampoco lo puedo despejar. Sí, el problema es que no puedo acomodarlo como función de transferencia. Ese es el problema principal. Porque cuando lo acomode como función de transferencia, después le saco la transformada inversa y ya tengo la función, la respuesta en el tiempo con condiciones iniciales, pero está un poco complicado. Se las quedo debiendo. Ok, entonces esta solo voy a anotar que hay que completar. Ejemplo. Pero sí, está complicado porque no puedo acomodarla, ¿verdad? Hay un término que no lleva y entonces no puedo poner y entre x porque no puedo pasar esto a dividir. Mm, Bueno, lo que sí podría hacer es pasarlo a restar, porque si yo conozco cuál es la función original y le sumo todas las condiciones iniciales, y aquí hay una que lleva derivada, no, todas son sin derivar porque la que lleva derivada se canceló. Creo que así es. Esta la había acomodado bonita en orden descendente. Ah, y entonces, pero es que me va a quedar y de s entre x de s con todas las condiciones iniciales, que es el espectro de x con desplazamientos hacia, en verticales, ¿verdad? Entonces yo lo que podría hacer, no sé, se me ocurre, es pasarlo así, ¿verdad? Y poner aquí todas las condiciones iniciales, que es sumarle una constante a la componente de frecuencia. De hecho, para eso había una propiedad, ¿no? Podemos usar una propiedad. Ahí está bonito. De hecho, y entre todo esto, después me queda 1 y me queda el 1 entre, ya voy, s cuadrado, lc más s, rc más 1. Y sumarle componentes de sd. No sé si hay una propiedad aquí en las transformadas unilaterales de sumar componentes. Creo que no. Espérense para ver. Y es que una componente de sd en la frecuencia, la tengo por aquí. Bueno, esta 1 pasa a ser un delta en el tiempo. Estas serían sumas de deltas. Sí, básicamente, porque las condiciones iniciales son sumar deltas. Aquí me falta un pedacito. No importa, completar. Pero sí está complicado. La idea es que entonces la transformada unilateral me sirve para estos casos. El problema es que no tenía el ejemplo listo para hoy, perdón. Es que es demasiada materia. Me quedan dos cosas, nada más antes de irnos, que es el teorema de valor inicial y el teorema de valor final. Estos solo los vamos a ver, está en la página 230 y en la página 231, que me parecen súper útiles. 231, que son el teorema de valor inicial y valor final. Lo que dice el teorema de valor inicial es que si yo tengo la función y la evalúo en x de 0, esto es lo mismo que hacer el límite cuando s tiende a infinito de s por xs. Ya vamos a ver qué implicaciones tiene. Entonces, si yo quiero el valor inicial de una función, evalúo el espectro de frecuencia en ese infinito. Y si yo quiero el valor final de una función, es decir, el límite cuando t tiende a infinito de una función x de t, es decir, evaluar la función en infinito, ver hasta dónde llega, eso es lo mismo que hacer el límite cuando s tiende a 0 de s por x de s. Son ecuaciones bonitas porque lo que dicen es que si yo conozco
la transformada de Laplace unidireccional, ¿verdad? Unilateral de una función, y bueno, la tengo que tener derivada por el s que tengo aquí, y yo hago s tender a infinito, eso es el valor inicial, y si por el contrario hago a s tender a cero, ese es el valor final de la función, y entonces básicamente lo que estoy sacando es cuánto vale la función en 2 puntos, ¿verdad? Voy a dibujar con una sola gráfica me sirve, porque la función puede tener un valor inicial aquí y puede tener un valor final distinto de cero, no necesariamente cero, pero la función podría ser, no sé, ahí decreciente, que no necesariamente tiene que ser funciones decrecientes, porque ya sabemos que la transformada de Laplace unilateral aplica también para señales periódicas que son válidas a partir de cero, ¿verdad? El problema es cómo vamos a ver a qué converge esta, ¿verdad? Entonces, hay señales donde yo puedo calcular el valor que tiene al inicio y el valor final, ¿verdad? Esta aquí es x de 0 más y esta aquí en infinito es x de infinito, pero es que matemáticamente está mal evaluar algo en infinito, yo no puedo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se pone que es el límite cuando te tiende a infinito de x de t. Y entonces, esta propiedad nos permite, conociendo la transformada de Fourier unidireccional, haciendo el límite en los S, conocer cuál es el valor inicial y el valor final de esa función. Las demostraciones enteras están aquí en el libro, pero no vamos a gastar todo el tiempo revisándolas. Están en el formulario. Entonces, en el formulario, el teorema de valor inicial es básicamente ese que copié y el valor final es este de aquí. Y se utilizan precisamente para ese tipo de ejemplos como el que ahorita no puedo resolver, perdón. Bueno, podríamos terminarlo. Yo creo que este sería útil porque yo tengo aquí los valores iniciales, ¿verdad? Que son x de 0 y x de 0. Yo podría usar el teorema de valor inicial para expresar eso en términos de este límite y entonces ya me queda ahí mezclado con ese, ¿verdad? Podríamos intentar eso, aunque aquí ya estoy experimentando, ¿verdad? Ya aquí esto no es parte de nada, solo estoy bateando, como dicen los... Y entonces la cuestión es que yo puedo tomar esta con la que quedé, o esa sería la idea, pero no me hagan caso, ¿verdad? Aquí esto ya no tiene... Pero podemos intentarlo, porque entonces yo sé que esto es y de s y esto es x de s más RC por X de 0. X de 0 era el límite, o es límite, ¿verdad? Cuando se tiene infinito, de S por X de S. Y el otro va a ser lo mismo, LC, por el límite cuando S tiene infinito, de S por X de S. Y entonces el problema es que la función de transferencia dependería de lo que yo le aplique a la entrada, porque necesito conocer esto. Ahora, la cuestión es que uno podría pensar que esto no converge, ¿verdad? Porque si S tiende a infinito y aquí tengo al S, ¿qué pasa? Esto tiende a infinito. La cuestión es que esto funciona solo si la función tiene un cero en el origen. Entonces, x de S debe tener, perdón, polos en el origen para poder usar esto. Y entonces no, se nos va a complicar también porque no hay forma de mostrarlo. Dependería de qué es lo que escojamos aplicarle aquí en x de S para ver qué términos nos aportan esto del lado derecho, que es finalmente lo que queríamos, porque esta que está aquí es la función de transferencia sin condiciones iniciales, ¿verdad? Que fue la misma que sacamos para el ejemplo de la clase pasada. Esta es la respuesta de la función de transferencia de Laplace bilateral de un circuito de RLC. Y aquí lo que estábamos tratando de hacer es ver las condiciones iniciales, qué cosas le aportan a esta función. Lo que pasa es que para eso necesito saber
qué función matemática le meto a la señal para ver cómo reaccionan estos límites y entonces pasar todos los términos que sobran a la derecha, ¿verdad? Factorizar después x de s y pasar todos los términos que sobran a la derecha. Podríamos decir que x de s es, no sé, una senoidal y tratar de resolver esto, a ver a qué llegamos. Y entonces, con señales senoidales, nos queda que esas condiciones iniciales se comportan ahí al lado derecho de alguna otra forma. Pero está complicado, porque al final lo que uno necesita es tratar de transformar, ¿verdad? Y en el dominio del tiempo sabemos que las condiciones iniciales también, la carga del condensador va a estar ahí desde el principio y lo que hagamos por linealidad tiene que sumar. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, no lo vamos a completar. El ejemplo que viene para este tipo de funciones en el libro es un ejemplo parametrizado que está en la página 231, que es lo último que vamos a ver de Laplace. Y solo se los menciono. Lo que dice es que una ecuación diferencial de segundo orden en función del tiempo con y de t más 2 alfa de t y de t más beta y de t es igual a x de t, tendría que tener transformada de Laplace unilateral y podríamos aplicar condiciones iniciales. Es un ejemplo parecido, solo que está incluso más complicado que el del condensador y la resistencia y el inductor, entonces por eso no lo vamos a ver tampoco. Dice que la primera derivada en t igual a 0 menos es gamma. Entonces esta tiene dos condiciones iniciales y lo que se busca es también hacer lo mismo, es transformar cada una de estas partes donde a y t le van a salir condiciones iniciales. Y queremos encontrar cuánto es la transformada inversa de lo que quede. Entonces está un poco complicado. Ya es mucha información por hoy. Y resumen de la clase. La transformada unilateral es útil para sistemas físicos como los que tenemos en ingeniería, en muchas de las disciplinas, en especial en electrónica y en bueno, las otras ramas, ¿verdad? Computadores y mecatrónica y todo lo que sea, ingeniería en electrónica. Eh, Porque la mayoría de sistemas físicos que tenemos son causales. Y si los sistemas son causales, están definidos desde el tiempo cero hasta infinito y son derechas las funciones. Entonces no tendrían parte del lado izquierdo y por ese motivo entonces podemos simplemente aplicar que a cualquier función que queramos analizar la multiplicamos por un u de t. Eso es básicamente la transformada unilateral de Laplace. Es multiplicar a la transformada por un u de t adicional. Bueno, no a la transformada, a la función en el tiempo la multiplicamos por u de t y solo usamos la parte positiva. Eso fuerza a que funciones periódicas tengan transformada, porque eso no lo podemos hacer con Laplace. ¿Se acuerdan que Laplace y Fourier, las transformadas de Laplace y Fourier funcionan para funciones no periódicas, para funciones acotadas, que inicien, terminen y tengan energía finita? Una función con energía infinita, que por eso es que en sistemas inestables esto nos permite modelar sistemas. Bueno, incluso Laplace para sistemas inestables sí sirve, pero aquí se ve con mayor fuerza que una señal periódica oscilatoria e indefinida hasta bueno, no indefinida, pero sí periódica hasta infinito, podría tener transformado unilateral y no necesariamente, bueno, no tiene transformada bilateral, ¿verdad? El coseno puro no tiene transformada bilateral. Tenemos la del coseno puro de t, que ya la habíamos calculado antes, de hecho, ¿verdad? Cuando hicimos la de Laplace, sacamos la del coseno puro de t. Entonces ya esto era la transformada unilateral. De hecho, aquí en el formulario la del coseno es la misma, porque ya no tiene lo de t, porque lo de t sabemos que es parte de la ecuación. Y bueno, está la integral de definición, que así es como las calculamos, evaluando esta integral ya desde cero hasta infinito. Y tenemos algunas propiedades que no se pueden usar. Entonces aquí hay algunos requisitos, ¿verdad? La tabla dice que no puedo hacer desplazamientos de algún tipo, etcétera. Y lo más importante, y lástima que el ejemplo no me salió, es que la propiedad de diferenciación se aplica de manera igual que la transformada de Laplace bilateral, pero con la condición inicial. La condición inicial sobra, porque esta se cancelaba cuando evaluamos desde menos infinito hasta infinito, pero en este caso la condición inicial sale, y entonces para derivadas de orden superior hay que poner todas las condiciones iniciales. El ejemplo tengo que darle cabeza porque no me salió,
pero me hubiera gustado completarlo para poder hacer el RLC con condiciones iniciales, que sería como ya la cúspide de la plaza. Si a alguien se le ocurre una demostración, me avisa, pero no, esto para el examen es demasiado. Bueno, tenemos que hablar del examen. Para el examen son demasiados temas. Entonces, como les dije, iba a ser tipo práctica, parecido al primer parcial, con cada uno de los ejercicios con un tema específico, y entonces todavía no lo tengo, pero estaba pensando poner uno de series, calcularle la serie alguna función específica, uno de transformadas de Fourier, uno de transformada de Laplace, y Z, como lo vamos a ver esta mañana, vamos a ver hasta qué llegamos. Pero sería un ejemplo sencillo de Z. Y la idea es usar el examen como práctica. Tenemos 2 o 3 días, ¿verdad?, para entregarlo. Y me lo entregan y eso sería. Entonces, no considero que el nivel de dificultad sea súper, súper elevado, pero sí tienen que saber cómo hacer cada uno de los cálculos matemáticamente, ¿verdad? Que es lo que hemos hecho bastante en el curso. Ustedes ya me conocen y para el primer examen entraron cosas parecidas a lo que vimos en la clase. Para este segundo también esperen cosas similares a lo que está en la clase. Entonces, para estudiar, eh, lo que les recomiendo es que se lean todos los apuntes, que, bueno, los videos son demasiadas horas también, pero espero que hayan venido. Si no vinieron, tiene que verlos todos, ¿verdad? Casi nunca llega la clase completa, hoy solo somos 6. Entonces, si están viendo los videos, tienen que verlos todos y prepararse bien para el examen. Y básicamente eso es. Entonces, por hoy, este es el final de la clase. Muchas gracias a todos por asistir, participar. Y nos vemos mañana para terminar el curso. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego.